La palabra que el Señor hoy día nos trae y lo que nos convoca hoy día para este culto de oración. La palabra dice cuando hubo orado. ¿Qué palabra más atingente a lo que nosotros nos reunimos los días miércoles para poder interceder por otro? Un culto especial. Fíjense que la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Job 42:10. Nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, esta palabra es una palabra tremenda, es una palabra importante para la vida de todos nosotros. Si hacemos un recuerdo y un recuento de la vida de Job, nos vamos a dar cuenta que en la vida de él, la escritura y su historia nos da cuenta de que era un hombre perfecto. En Job 1:1 nos dice que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de las cosas de Dios. Y era un hombre apartado del mal. Cuando hablamos de que es un hombre temeroso de las cosas de Dios, hablamos de que él aborrecía lo que Dios aborrece. Y eso es importante, eso también lo podemos ver en Proverbios, que eso es el temor de Dios. Las cosas que Dios aborrece, nosotros también aborrecerlas. Bueno, Job tenía esa característica. Dice también que era apartado del mal, es decir, él se santificaba y se alejaba del mal. Y se apartaba del mal, y se apartaba para Dios, y se santificaba para Dios. Son características que hoy día deberíamos tener nosotros como iglesia de Cristo. Hoy día deberíamos tener esas características, pero la pregunta, hermano, aquí para usted y para mí, la pregunta es, ¿tenemos esas características? ¿O aún seguimos luchando con el viejo hombre, la vieja mujer? ¿O aún seguimos acariciando esas cosas que Dios aborrece? O quizás aún nos seguimos contaminando con las cosas del mundo y no nos santificamos. La pregunta es atingente. ¿Tenemos esas características de ese hombre perfecto, de ese hombre del cual Dios dice que es recto, temeroso y apartado del mal? ¿Tenemos esas características? Es tiempo de tenerlas, porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos, por lo tanto es tiempo de tener esas características que tenía Job. Fíjense que la Escritura también nos dice, y nos sigues hablando, que en Job 1:3 nos dice que era un varón más grande que todos los varones orientales. Entonces hablábamos de que la palabra nos dice que él era prosperado, que él era bendecido. Y habla la palabra de que él tenía en su hacienda mucho ganado, muchas ovejas, muchos camellos, tenía bueyes, pero también nos habla de que tenía muchísimos criados. Entonces, era el más grande y próspero de toda la región, de todo, y quizá de todo, como dice ahí la palabra, de todos los orientales, de toda la región del Medio Oriente. Era el varón más grande, más próspero, más bendecido de parte de Dios. Pero había una característica importante de él también. Nos dice la Escritura que este varón se levantaba todas las mañanas para interceder en oración por sus hijos. Entonces podemos ver que la prosperidad y la grandeza que tenía Job no era porque sí. Habían actitudes y características que tenía Job que lo hacían ser llamado un varón grande y próspero. Porque la grandeza de Job en aquellos tiempos se medía por lo que tenía, por las posesiones, por el ganado, por los criados. De esa manera se medía la prosperidad. Y fíjense que hoy día para la iglesia la prosperidad se mide de otra manera. El tercera de Juan 1:2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud también, así como prospera tu alma. Si bien es cierto en los tiempos de Job, la prosperidad era material, la prosperidad se veía a nivel de las cosas que tenía, hoy día la prosperidad del cristiano se ve en cuanto y en la medida que prospera su alma. Entonces hoy día es importante, hermano, tener en consideración eso. Que la prosperidad que nosotros buscamos hoy día, en primer lugar, es la prosperidad del alma.
que nuestra alma esté creciendo, que nuestra fe esté creciendo, que nuestra alma esté llenándose de la presencia de Dios, esté llenándose de la presencia del Espíritu Santo, que nuestra alma esté buscando al Dios del cielo. Esa es la prosperidad que gatilla todas las demás prosperidad. Como lo dice Tercera de Juan: amados, quiero que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Es distinta la prosperidad de Job con la que hoy día nosotros vivimos en la iglesia. Pero fíjense que en los tiempos de Job también podemos ver esa prosperidad espiritual de Job. Porque como decíamos, él tenía por costumbre levantarse por mañana a orar, a buscar a Dios, a interceder por sus hijos, a tener una relación íntima con Dios. Entonces podemos decir que realmente Job tenía esa relación íntima, tenía también esa prosperidad del alma. La pregunta que cabe aquí, hermanos, ¿cuánto tenemos esa prosperidad del alma? ¿Cuántos estamos haciendo crecer el espíritu más que lo físico? ¿Cuántos oran por los suyos? ¿Cuántos están clamando por lo suyo? Así como lo hacía Job, levantándose por costumbre de mañana todos los días para orar y para interceder por lo suyo. ¿Cuántos están intercediendo por los suyos para que ellos lleguen a la presencia de Cristo? Ahora es el tiempo de levantarnos, ahora es el tiempo de interceder, ahora es el tiempo de tener una costumbre de orar, porque el tiempo se acaba. Pronto es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que lo que más es impactante en la historia de Job, yo lo encuentro en Job 1:8, es que Dios mismo, es que Jehová, Dios, habla bien de Job. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, hermana. Que Dios mismo hable bien de Job. Y dijo Jehová a Satanás, dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso, aleluya, y apartado del mal. ¿Has considerado a mi siervo Job? Y esas son las características que Dios le da al enemigo, diciéndole: este es Job. ¿Lo has considerado? ¿Has considerado a mi siervo? Aquí hay cosas importantes que podemos obtener, hermanos, en favor nuestro. Fíjense, el Señor le está diciendo que Job es su siervo. Es una primera característica importantísima. Job es su siervo. Que le dice que no hay otro como él en la tierra. ¿Qué característica? Que es un varón perfecto y recto, que es temeroso de Dios y apartado del mal. La pregunta es, hoy día, hermano y hermana, y te lo pregunto, ¿qué diría el Dios del cielo de ti? Si hoy día tuviese que decir Dios algo de ti, ¿qué diría de ti? ¿Diría que eres su siervo, que eres su sierva? ¿Diría que no hay otro como tú en la tierra? O quizás diría que eres recto, eres recta. Quizás diría: ese es un siervo, una mujer, un hombre que teme a Jehová. ¿Diría eso el Señor? ¿Diría que eres tú una persona que se aparta para Él? Yo creo que todos nosotros quisiéramos, hermano, que Dios hablara bien de nosotros. Yo soy el primero que se apunta, pidiéndole a Dios diciéndole que yo quiero que Él hable bien de mí. Y yo quisiera tener esas características de Job. Quisiera tener esas mismas características. Y es por eso que hoy día nosotros debemos pedir en oración y buscar al Dios del cielo en oración para pedirle que esas características vengan sobre nuestra vida. Porque es posible. Porque todo es posible hoy día con nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo todo es posible, hermanos amados. Todo es posible. Fíjense lo que nos dice el versículo base que estamos hablando. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Sus amigos, hermanos, la historia nos dice que sus amigos enjuiciaron a Job. Y vemos que en la historia esos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, esos tres amigos que, entre comillas, eran amigos de Job. Esos tres amigos lo que hicieron fue reprenderlo, acusarlo. Lo acusaron de maldad, hermanos.
lo condenaron, lo enjuiciaron. Los amigos de Job, hermanos. O sea, con estos amigos mejor no tener amigos. Esa es la realidad. Los amigos de Job condenaron a Job, hermano. Pero fíjense que hoy día la actitud de la iglesia muchas veces no es tan distinta a la de los amigos de Job. Muchas veces cuando un hermano está pasando ciertos procesos difíciles en su vida, cuando ha cometido un error en su vida, un error que es grave en su vida a nivel de los ojos del Señor, generalmente los demás, generalmente la iglesia, generalmente los hermanos, muchos lo señalan. Muchos de los hermanos dicen, por algo está así. Seguramente está así porque pecó. Le vino tal o cual cosa porque pecó. Quizás está enfermo porque pecó. Eso es lo primero que dicen. Pero fíjense que en cierta oportunidad le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo eso. En Juan 9:2 nos dice lo siguiente: y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces fíjense que ahí sus discípulos le estaban diciendo que hay un juicio ya sobre él. El juicio ya estaba determinado. Él o alguien había pecado porque nació ciego. Entonces ya estaba determinado el juicio. Pero a mí me encanta cuando Jesús responde cambiando toda la realidad. Cambiando la realidad en un 360 grados. Y Jesús responde y le dice, no es que haya pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandezas, las grandes cosas que Dios puede hacer. Y el Señor ahí anuló todo pecado. Entonces muchas veces, hermano, así como los discípulos que estaban ya diciendo, alguien pecó porque nació ciego, muchas veces, hermano, la iglesia está así. Muchas veces la iglesia está como los amigos de Job, enjuiciando, condenando. Sí, hermano. Fíjense que en alguna oportunidad alguien me dijo que los cristianos era el único ejército que dejaba abandonado a un soldado cuando ha caído. Y no lo restauran, no lo levantan. Muchas veces hablan mal de él, sin medir las palabras que están diciendo. Como los amigos de Job, que no midieron sus palabras, que no le dieron ninguna esperanza a Job. Qué tremendo, hermano. Pero Dios que está en el cielo, escuchen lo que le digo, Dios que está en el cielo, y ese Dios que está oyendo todo, hermano, ese Dios se enojó con los amigos de Job. Y a tal grado que se enojó con los amigos de Job, porque ellos los estaban enjuiciando, ellos los estaban persiguiendo a Job, lo estaban condenando, lo estaban diciendo que era malo. Esos amigos de Job, Dios se enojó con ellos. A tal grado que Dios les dijo a ellos que tenían que hacer un holocausto y pedir perdón. Porque si no, la mano de Dios vendría sobre ellos. Qué tremendo, hermano. No es fácil, no es simple. No es simple cuando alguien juzga sin llevar restauración. Fíjense que Dios no solo se enojó con los amigos de Job, también Dios restauró a Job, levantó a Job, hizo que Job recuperara lo perdido, restituyó todas las cosas a Job, lo restituyó al doble todo lo que tenía. Hermano, estamos viviendo en un tiempo de restauración. Estamos viviendo en un tiempo de restitución. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque estamos en el año de la recuperación. Y si estamos en el año de la recuperación, ahora es el tiempo de ser restituido. Así como lo fue Job. Algunos necesitan recuperar la salud. Algunos necesitan recuperar a su familia, hermano. Algunos necesitan recuperar su relación con Dios. Y hoy Dios nos está diciendo, lo vas a recuperar. Hoy Dios te está diciendo, lo vas a recuperar. Vas a ser restituido. Pero hay algo importante que hacer. Dice la palabra, cuando Él hubo orado por sus amigos. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí Dios le quitó la aflicción.
Ahí Dios le aumentó al doble todas las cosas que había perdido. Cuando oró por aquellos que lo enjuiciaban, cuando oró por aquellos que lo condenaban, Dios le devolvió el doble de todas las cosas que había perdido. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque Job se mantuvo, durante esa prueba se mantuvo fiel a Dios. Porque durante la prueba Job adoró a Dios. Cuán difícil es adorar a Dios en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil, en medio de un desierto, hermano. Pero Job lo hizo. Job fue restaurado de parte de Dios en forma sobrenatural, hermano. Así también Dios hoy día te quiere restaurar a ti, en forma sobrenatural. Pero fíjense algo importante, aquí Dios estaba midiendo el corazón de Job. Y ese corazón que se mantuvo en medio de toda la prueba, en medio de todo el proceso, se mantuvo fiel a Dios. Ese corazón se mantuvo firme para no levantarse contra sus amigos. Ese corazón se mantuvo firme para no levantarse en contra de Dios. En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de todas las tormentas que se estaban levantando. ¿Cuántas veces nuestro corazón no se mantiene firme? ¿Cuántas veces nuestro corazón se va en contra, inclusive muchas veces de Dios? ¿Cuántas veces nuestro corazón se va en contra de la gente que nos está persiguiendo, la gente que nos está haciendo daño, la gente que nos está haciendo mal, la gente que está hablando mal de nosotros? ¿Cuántas veces nuestro corazón se va en contra de ellos? Pero fíjense que aquí Dios estaba midiendo el corazón de Job y el corazón de Job se mantuvo fiel. Así Dios nos dice hoy día, mantengámonos fiel. Porque Job siguió buscando a Dios. Así también tú y yo sigamos buscando a Dios en medio de todas las circunstancias. Porque Job siguió hablando con el único que tiene las respuestas verdaderas. Así tú y yo tenemos que buscar y hablar con el Dios del cielo, el único que tiene las respuestas para todas nuestras interrogantes, hermano, para todas nuestras preguntas. Tanto así que Job, en Job 1:21, llegó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese era el corazón de Job. ¿Podemos nosotros decir eso mismo hoy día cuando nos encontramos en medio de una prueba a nivel mundial, de una situación complicadísima a nivel mundial? En donde vemos tantos pastores, tantos hermanos contagiados con este virus. En donde vemos cómo los índices están subiendo. Podemos hoy día nosotros tener ese mismo corazón y decirle: Señor, en usted pongo mi confianza. Jehová dio, Jehová quitó. En usted tengo mi confianza. Aleluya, bendito sea el Señor. Y sé que usted me sacará victorioso. ¿Podemos decir eso hoy día? Hermanos, aquí hay una clave. Hay una clave que Dios nos está diciendo aquí. Y la clave es esta. Cuando él hubo orado por sus amigos, hasta que Job no oró por aquellos que lo perseguían, hasta que Job no oró por aquellos que los enjuiciaban, hasta que Job no oró por aquellos que lo estaban acusando, hasta que Job no oró por ellos, no fue quitada su aflicción. Pero pastor, me dirá usted, pastor, pero ¿cómo puedo hacerlo? Es tan difícil orar por mis enemigos, es tan difícil orar por los que me hacen daño, es tan difícil orar por los que me desean el mal, es tan difícil, pastor. Sí, hermano, sé que es difícil, pero es posible, con Cristo es posible. Porque esa es la orden, y en Mateo 5 nos da esa orden, dice: pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los amigos de Job lo estaban persiguiendo, lo estaban ultrajando, lo estaban condenando. Pero aún así, el corazón de Job se mantuvo firme, tanto en las cosas de Dios, tanto que llegó el punto en que pudo orar por sus amigos. Porque así nos dice la Escritura, que él oró por sus amigos. Hermanos, ¿qué sucede cuando alguien ora por los que los persiguen? ¿Qué sucede cuando alguien ora por aquellos que nos están condenando? Por aquellos que nos están enjuiciando. ¿Qué sucede, hermano?
Lo que sucede es que Dios restaura a la persona. Dios te restaura a ti, no a ellos, porque Dios te ve a ti y escucha tu oración. Dios te restaura a ti. Dios te quita la aflicción, dice la Escritura, a ti, no a ellos. Te la quita a ti. Dios te bendice a ti, no a ellos. Dios te prospera a ti, no a ellos. ¿Y por qué lo hace? Porque tú oraste, porque Dios te vio orar por aquellos que te persiguen, por aquellos que te afligen, por aquellos que te hacen daño, por aquellos que están hablando mal de ti. El Dios del cielo vio que tú oraste por ello para bien. Y esa oración tiene recompensa. Dios quita tu aflicción. Dios, aleluya, aumenta al doble todas las cosas que perdiste. Dios la va a aumentar al doble en el nombre de Jesús, porque esa es la palabra que hoy día nos da el Señor. Cuida tu corazón, guarda tu corazón para que llegue el momento en que puedas orar por los que te persiguen, orar por los que te hacen daño. Aleluya, bendito sea el Señor. Y cuando hayas orado, ahí tu aflicción desaparecerá. Ahí el problema desaparece, ahí Dios restaura, ahí Dios restituye y recupera lo perdido, pero no lo recuperas en forma simple, lo recuperas al doble. Aleluya, bendito sea el Señor, porque así es la palabra. Y Dios hace cosas sobrenaturales cuando uno hubo orado por sus amigos, aquellos que los perseguían. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.